La mente de Frida Kahlo, un paisaje interior de dolor, identidad y resistencia. La figura de Frida Kahlo trasciende la mera biografía para adentrarse en un estudio fascinante de la mente humana. Su obra, intensamente personal y a menudo perturbadora, no es solo un reflejo de su vida, sino una ventana directa a su psique, un complejo entramado de dolor crónico, una identidad fragmentada, resiliencia inquebrantable y una profunda necesidad de autoexpresión. Más allá de los eventos externos, es en el paisaje interior de Frida donde reside la clave para comprender la singularidad de su arte y su perdurable impacto cultural. La mente ante el trauma. El dolor como realidad ineludible y catalizador. Desde la poliomielitis en la infancia, que le dejó una pierna atrofiada y una cojera, hasta el devastador accidente de autobús a los 18 años, la mente de Frida estuvo constantemente confrontada con el trauma físico. Este dolor no era una experiencia pasajera, sino una constante, una parte intrínseca y definitoria de su existencia, que se infiltró en cada rincón de su conciencia y se convirtió en el epicentro de su universo creativo. A diferencia de otros artistas que podrían haber buscado evadir o sublimar el dolor de forma indirecta, la mente de Frida lo internalizó y lo convirtió en su materia prima más directa. No era un mero síntoma a ser ignorado, sino una presencia tangible que habitaba su cuerpo y, por extensión, su conciencia. Sus autorretratos con clavos incrustados, columnas romanas fracturadas en lugar de su propia columna vertebral, o cirugías expuestas no son solo representaciones de su cuerpo martirizado, sino metáforas visuales de la tortura mental y emocional que acompañaba su condición física. Este sufrimiento crónico agudizó su percepción de la fragilidad humana y la llevó a una introspección sin precedentes. La psicosomatización del arte y la terapia del pincel. Su mente y cuerpo estaban tan entrelazados que el arte se convirtió en una forma de psicosomatización inversa. El dolor físico y la angustia emocional se manifestaban explícitamente en imágenes, y el acto de pintar era una vía para procesar, confrontar, quizás, exorcizar la angustia. La cama de hospital, los corsés ortopédicos de yeso y acero, y los instrumentos quirúrgicos se transformaron en símbolos recurrentes de su prisión corporal y mental, pero también de su resistencia. El pincel se convirtió en su bisturí, disecando su propia experiencia para comprenderla y, en cierto modo, dominarla. La construcción de la identidad, entre la fragmentación, la autenticidad y la transgresión. La identidad de Frida fue un constructo dinámico, forjado en la intersección de su herencia cultural, su género, su sufrimiento físico y sus complejas relaciones personales. Su mente navegó constantemente entre estas influencias, buscando una coherencia en la multiplicidad. La mente de Frida a menudo operaba en dualidades, una manifestación de sus conflictos internos y externos. Las dos Frida es el ejemplo más elocuente, la Frida europea y la Frida tehuana, simbolizando no solo su herencia mestiza, padre alemán, madre mestiza indígena española, sino también la escisión interna provocada por sus relaciones, sus aspiraciones y su dolor. Este desdoblamiento era una forma de su mente de procesar las contradicciones de su vida y su personalidad, una búsqueda de unidad en la fragmentación. Al estar postrada en cama durante largos periodos, con un espejo en el dosel como su principal compañero, la mente de Frida se volcó hacia una autoobservación implacable y casi obsesiva. Este no era un acto de vanidad superficial, sino una necesidad profunda de entenderse a sí misma, de mapear su propio rostro como un paisaje de sus emociones, su dolor y su evolución. Cada arruga, cada lágrima, cada expresión se convertía en un símbolo de su estado mental, un registro visual de su viaje interior. A pesar de la exposición cruda de su dolor en sus lienzos, Frida también construyó una imagen pública icónica y cuidadosamente curada. Sus elaborados peinados con trenzas y cintas, sus joyas prehispánicas y sus vibrantes trajes tehuanos eran más que moda, eran una armadura, una forma de proyectar fuerza, belleza y una identidad mexicana arraigada, incluso cuando por dentro se desmoronaba. Esta dualidad entre la autenticidad brutal de su arte y la construcción performática de su persona pública revela una mente consciente de la representación, el impacto y la capacidad de moldear su propia narrativa. La resistencia psicológica, humor,
símbolos, catarsis y supervivencia. A pesar de la magnitud de su sufrimiento físico y emocional, la mente de Frida demostró una asombrosa y admirable capacidad de resistencia y adaptabilidad. Su diario íntimo y sus cartas revelan un ingenio agudo y un humor negro que le permitía distanciarse, aunque fuera momentáneamente, de su propia tragedia. Esta capacidad de reírse de sí misma, de la absurdidad de su situación y de la crueldad del destino era una válvula de escape psicológica crucial, una forma de mantener la cordura y afirmar su voluntad de vivir a pesar de todo. La mente de Frida estaba profundamente arraigada en el simbolismo, una herencia de la cultura mexicana y su propia imaginación fértil. Los animales, monos, loros, perros, la flora, cactus, enredaderas, los objetos, corsés, tijeras, esqueletos, no eran meros elementos decorativos, sino portadores de significado psicológico, compañía, dolor, fertilidad, traición, esperanza, muerte. Su mente transformaba el mundo exterior en un vocabulario visual complejo para expresar su mundo interior, haciéndolo personal universal. La pintura no era solo una profesión para Frida, era una necesidad vital, una forma de catarsis activa y deliberada. El acto de crear le permitía externalizar su tormento, dándole forma y al hacerlo, quizás, un grado de control sobre él. En un mundo donde su cuerpo la traicionaba y la confinaba, su mente encontraba libertad, poder y propósito a través del pincel, convirtiendo el lienzo en su propio espacio de liberación. La mente de Frida encontró consuelo y arraigo en la naturaleza y en la cultura mexicana. Su jardín en la Casa Azul era un santuario, un microcosmos de vida y muerte que reflejaba sus propios ciclos de dolor y renacimiento. La imaginería de raíces, plantas y tierra en su obra sugiere una búsqueda de conexión y nutrición en un nivel primario y psicológico, una forma de aferrarse a la vida y a su identidad más profunda. Amor, obsesión, desilusión y el reflejo del otro. La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera es uno de los romances más célebres, complejos y tormentosos en la historia del arte. Para comprenderla a fondo, no solo basta con relatar los hechos, sino que es esencial sumergirse en una perspectiva psicológica que ilumine las dinámicas subyacentes, las motivaciones inconscientes y el impacto mutuo que tuvieron en sus vidas y obras. Frida conoció a Diego en un momento crucial de su vida. Tras el devastador accidente de autobús que la dejó con graves secuelas físicas. Diego, ya un muralista consagrado y una figura imponente en la escena artística y política mexicana, representaba para la joven Frida no solo un maestro y mentor, sino también un símbolo de la mexicanidad y la revolución que ella tanto admiraba. La diferencia de edad y sus personalidades contrastantes, ella frágil y vibrante, él grande, bohemio y dominante, no fueron impedimento, sino quizás un imán para una atracción poderosa. Su relación fue un epicentro de su vida emocional y mental, un espejo en el que su propia psique se reflejaba y a menudo, se distorsionaba. La dependencia emocional y la búsqueda de complemento. A pesar de su fuerza individual y su independencia artística, la mente de Frida estaba profundamente ligada a Diego. Él era su niño, su sapo, su universo, pero también su verdugo emocional. Esta dependencia, a menudo dolorosa y conflictiva, reflejaba una profunda necesidad de conexión, validación y un sentido de plenitud que se veía constantemente desafiada por las infidelidades y la naturaleza volátil de él. Obras como Diego y yo muestran una mente obsesionada, donde la imagen del ser amado se incrusta en el propio ser, causando una angustia palpable. El sufrimiento por amor era tan real y físico para ella como el dolor de sus heridas, una herida emocional que su mente no podía dejar de explorar. Su deseo de ser madre, frustrado por las secuelas de su accidente, se manifestó en obras desgarradoras como Henry Ford Hospital, donde expone la angustia de la pérdida y la soledad. Esta experiencia le añadió otra capa de sufrimiento a su ya compleja vida interior. La frase de Frida. Sufrí dos grandes accidentes en mi vida. Uno el del autobús, el otro. Diego. Resume la dualidad de su relación. La mente de Frida Kahlo fue un campo de batalla y un jardín florecido.
Un lugar donde el dolor más profundo coexistía con una creatividad desbordante y una voluntad inquebrantable de vivir y sentir. Su arte no es un mero registro visual de su existencia, sino una transcripción directa y sin filtros de su paisaje mental, un testimonio de cómo una psique resiliente puede transformar la adversidad más brutal en una expresión artística de profunda humanidad. Estudiar a Frida Kahlo es, en última instancia, explorar la extraordinaria capacidad de la mente para procesar el sufrimiento, construir la identidad, encontrar significado en medio de la tormenta y finalmente, trascender las limitaciones físicas para dejar un legado imperecedero. Su obra sigue siendo un faro para aquellos que buscan comprender la intrincada relación entre la vida, el dolor y la expresión artística.